¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Libros con Marco. Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado otra vez de estar contigo, Nuria. ¿Tienes ganas de seguir hablando del proceso catalán? Sí, sobre todo en la perspectiva que nuestro invitado nos invita, ¿no? Fíjate que me alegra porque digo, si no, a ver qué hacemos tú y yo aquí. Bueno, tengo que decir que tengo entre manos un libro magnífico, sobre todo el último capítulo, a mí me ha encantado. Sí. El proceso español, Juan Milián. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Gracias. Encantado. Me gusta que digas que te gusta el último capítulo porque siempre me dicen que el primero, y entonces pienso, no han leído más, se han quedado en el primero, ¿no? Entonces, te lo agradezco. En las entrevistas. Sí. Se lee el primero y el último. Es fundamental hablar del título que continúa la catalanización de la política española y el desmantelamiento de la España de la transición. ¿Qué quiere decir esto de la ñ con el amarillo, más o menos como chorreando, como si fuera la cera de una vela? Como si fuera el amarillo procesista, ¿no? de los lazos. Pero también es el de España. Sí, porque al final la idea, yo creo que me gusta cómo Deusto ha diseñado esta portada, porque al final es un símbolo de lo que está pasando, ¿no? Cómo se está catalanizando en el mal sentido de la palabra, ¿no? Y esto es algo que me entristece mucho. Antes catalanizar pues, podía tener un sentido positivo, ¿no? Hace unas décadas pues, se asociaba más a una idea de modernidad, quizás hoy no, se asocia más a una idea de degradación de las instituciones, de pérdida de libertades, de debate político tosco, divisivo. Y esta es un poco lo que intento transmitir con el libro, no solo con la portada, es esta preocupación, ¿no? Esta angustia incluso, de ver cómo lo que pasó en Cataluña durante el proceso independentista se está replicando, o esas mismas dinámicas políticas se están replicando ahora mismo en toda España. Es verdad que podemos hablar ya de un estancamiento de la situación. Hace pocos días vimos cómo otra vez los chicos de Chacabat sufrieron una agresión. Es decir, las cosas son así, quizá haya que aceptarlo, ¿no? No, a ver, el procés, lo que se conoce como el proceso independentista, yo lo enmarco casi técnicamente entre el 2012 y el 2017, ¿no? Cuando un partido pro-establishment como era Convergencia y Unió en ese momento decide de manera explícita, y esto es quizás ha pasado inadvertida, ¿no? esta fecha en crónicas que se han escrito sobre el procés, pero yo creo que es clave, es en marzo del 2012, cuando en el Congreso de Reus de Convergencia se decide y hacer explícita, ¿no? Quizás antes estaba pues, de una manera más oculta, su voluntad de perseguir la independencia de Cataluña, incluso de hacerlo de una manera unilateral, a las bravas, ¿no? Y esto se termina en el año 2017, ya con la aplicación del artículo 155 y con la restauración de la autonomía con las posteriores elecciones. Pero el procés o el problema nacionalista viene de antes, ya empieza con, bueno, de hecho viene del siglo XIX prácticamente, ¿no? Sí, pero ahí hay un plan de Jordi Pujol, que es el que al final lleva a esta aceleración, ¿no? Que fue el procés del 12, y esto va a seguir en el futuro, obviamente el nacionalismo no va a desaparecer. El problema es que ahora una gran parte de Cataluña, como en el resto de España, pues se piensa, bueno, nada va a cambiar en Cataluña, hay como una resignación. Y esto acaba siendo una profecía que se autocumple. Muchos catalanes han decidido, constitucionalistas, decían, bueno, como nada va a cambiar, pues desconectamos de la política catalana, desconectamos del Parlamento catalán, de la Generalitat, de TV3, que estos hagan lo que quieran con estas instituciones, y acaba siendo la profecía que se autocumple, ¿no? Como no hay una responsabilidad por parte de la sociedad en tomar cartas en el asunto, se perpetúa el gobierno nacionalista. La independencia era un problema, pero tener un gobierno nacionalista es también nefasto. Es nefasto. O sea, aunque nadie crea que la independencia sea posible, por lo menos a corto o medio plazo, el hecho de tener un gobierno nacionalista provoca que haya catalanes de segunda división, digamos, que haya aún inestabilidad económica, y las empresas sigan huyendo. Pocos invierten ahora en Cataluña, o sea, las empresas se van y las inversiones no vienen. Toda la trama cultural que había el entramado cultural que había en Cataluña se está deshaciendo. La mayoría de producciones cinematográficas, bueno, hace 4 o 5 años, la mitad de las producciones cinematográficas que se hacían en España eran en Cataluña. Ahora ya estamos en el 25%. Primavera Sound también por viene ejemplo, a Madrid. Todo viene a Madrid. Sí, es verdad. Pero el proceso, en cierto sentido, fue un error estratégico muy profundo. Es decir, se equivocaron, ¿no? Creyeron que la nacionalización estaba hecha, o pensaron que la nacionalización ya estaba madura como para proclamar la independencia. Por lo menos eso es lo que pusieron en escena, ¿no? Pero aún así,
Procés, a pesar de haberse cerrado, ¿no?, después de 2017 las elecciones, continúa en cierto sentido, y lo que es la novedad de tu libro, que me parece una novedad muy interesante en muchos aspectos, ¿no?, por política ideológica, aunque de eso hablamos luego si quieres, es la cuestión de cómo se ha contaminado toda la política española. Es decir, qué es lo que ha pasado como para que no solo no se haya cerrado el proceso en Cataluña después de la gigantesca equivocación de los nacionalistas, sino que además se haya extendido como una enfermedad a todo el resto de la sociedad y la política nacional. No, a ver, tienes razón, fue un error seguramente estratégico, movido por el momento populista que se vivió en 2010-2012, cuando el movimiento 15M rodea el Parlamento de Cataluña, y recordaréis las imágenes de Artur Mas entrando, yo creo que era un debate sobre presupuestos, ¿no?, entrando en el Parlamento con helicóptero. Ahí ese establishment nacionalista en Cataluña se asusta y ve como un movimiento populista que nace en Madrid, como el 15M, puede acabar con el negocio nacionalista, ¿no?, en Cataluña, y que deciden aplicar, ¿no?, o hacer una réplica también populista desde el nacionalismo. Entonces aceleran, todo el plan Pujol se acelera a partir del año 2012. Claro, cuando se acelera, seguramente esa estrategia se acaba rompiendo, porque la sociedad catalana aún mayoritariamente no era nacionalista y no estaba dispuesta a llegar hasta el final, ¿no? Y no tenían las estructuras de Estado ni esas complicidades internacionales que decían que tenían, ¿no? Entonces ellos en el 2017 disparan la bala de plata, ¿no?, con la declaración unilateral de independencia, y se disparan en el pie o en la cabeza directamente. O sea, a partir de entonces ya esa amenaza, ¿no?, con la que, o ese chantaje de decir, ¿no?, si no nos das un referéndum, si no nos das un pacto fiscal, proclamaremos la independencia, y al disparar esa bala de plata, pues ahí muere. ¿Qué pasa entonces? Que con la moción de censura a Mariano Rajoy y el gobierno de Pedro Sánchez, aquellos que dieron el golpe o trataron de dar ese golpe en el año 2017, de alguna manera pasan a condicionar el gobierno de España, ¿no? O sea, Sánchez, de alguna manera, mete el procés independentista en la Moncloa, y la política española, se contamina aún más. Es verdad que esas dinámicas políticas de división social promovida desde la política que hay en Cataluña no es algo que sea específico de Cataluña, ni tan solo de España, es algo que se está produciendo en todo Occidente. Y de hecho Zapatero ya, de alguna manera, también, sin Zapatero el proceso tampoco habría sido posible. O sea, todo, y Montilla. Y Montilla, de hecho, el PSC es el que es como la punta del proceso cuando hace el pacto del Tinell demonizando a la derecha. El proceso no habría sido posible sin la demonización de la derecha española en Cataluña, y eso, el culpable número uno son las campañas del PSC, con el inefable José Zaragoza al frente, aún sigue en el Congreso promoviendo la división de los españoles. Con Montilla, cuando dice aquello de el Tribunal Constitucional no podrá juzgar nuestros sentimientos, que al final pues una frase que resume bastante lo que es el procés. Y después personas que ahora, bueno, ya nadie se acuerda de ellas, ¿no?, pero el secretario general del PSC, Pere Navarro, en el año 2012, lleva en su programa electoral el referéndum. Y en el año 2012, en aquellos años, en el inicio del procés, yo entonces era diputado del Partido Popular, cuando ibas a una tertulia, los del PSC te trataban de poco demócrata por no defender un referéndum independentista, cuando un referéndum independentista en democracia es lo más antidemocrático, porque al final decides quitarle derechos políticos a una parte de la sociedad. Bueno, el PSC estuvo calentando el ambiente para que el proceso fuera posible. Y ahora, como decía José María, pues no solo los socios del gobierno actual de España son los que protagonizaron aquel golpe, sino que el PSOE, no digamos ya Podemos, está copiando o de alguna manera también adopta esas dinámicas políticas que provocaron la división, ¿no?, de Cataluña en dos comunidades, que provocan, bueno, pues la política de la mentira permanente, ¿no?, que al final provoca que una sociedad acabe siendo cínica, ¿no?, cuando te mienten, tus líderes mienten continuamente, pues hay un momento que dices, pues, bueno, y esto en Cataluña se ve muy claro, ¿no?, cuando es obvio
que la independencia era una mentira, que no tenían reconocimientos internacionales, que los bancos no vendrían, como decía Artur Mas, sino que se irían a la mínima amenaza de independencia, bueno, pues hay una parte de la sociedad que dice, bueno, sí, mienten, pero entonces lo racionalizan, ¿no? Son jugadas maestras, ¿no? Os acordaréis de cuando decían esto es una astucia para engañar al enemigo y acaban justificando la mentira. Y cuando ya justificas la mentira, pues evidentemente el diálogo es imposible reformar nada, es imposible pactar nada y la sociedad, pues bueno, si no hay verdad, si al final no compartimos unos mínimos de lo que es verdad y lo que no lo es, pues la libertad también se resiente. Pero lo que pasa es que ahora el campo de batalla es la posverdad y ahí sí que ganaron. Sí, bueno, es curioso, no sé si creo que es en el capítulo 2 que usó pues todo el instrumental politológico que se usa contra Trump y Boris Johnson, ¿no? También desde la izquierda española, y dice, bueno, pero todos estos instrumentos para analizar te sirven perfectamente para analizar lo que fue el procés y lo que es la política de Pedro Sánchez. Es decir, la posverdad, ¿no? No ya la mentira, sino la verdad nos da igual, ¿no? Y bueno, esto, la verdad que la izquierda española, que siendo tan antiamericana, recoge tanto las peores ideas americanas, me ha dado muchos instrumentos para poder analizar lo que está haciendo el gobierno que ellos apoyan. Qué bueno. Sí. La verdad es que Juan, como diputado, ha tenido que vivir, yo creo, sesiones históricas en el Parlamento catalán, pero a la vez también no sé si el sentimiento de no nos oyen. O sea, hablamos y no se nos escucha. O sea, estabais un poco solos, como yo siento que siguen estando solos los políticos constitucionalistas catalanes. No, y la sociedad. Yo creo que por lo menos la mitad de los catalanes en aquel momento, bueno, quizás el primer capítulo del libro es un poco emocional, ¿no? Pero quería transmitir, no hacer una cronología de lo que pasó, sino transmitir un poco lo que sentimos en aquel momento, porque al final eso se olvida. Casi por salud mental tenemos este mecanismo de olvido de lo que vivimos, ¿no? Y cuando, bueno, recogiendo notas, iba recordando lo que hicimos en aquel momento, había veces que pensaba, ostras, ¿esto pasó de verdad? Esta conversación en el Parlamento la tuvimos de verdad y tuve que llamar a algún compañero o gente de otros partidos para decir, ¿esto lo viviste igual en el Parlamento aquel día, ¿no? El 6 y 7 de septiembre, ¿no? Aquellos plenos del Parlamento, que es bueno, hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no? Como veías que ahí se estaba dando realmente el golpe a la democracia, ¿no? Yo creo que fueron aquellos días, el 6 y 7 de septiembre, cuando se pasa por encima de los derechos de los diputados de la oposición y se aprueba a las bravas pues, dos leyes, la de la desconexión y la del referéndum, que al final lo que venía a decir era que Cataluña era independiente, con la aprobación de esas leyes. Es verdad que esos días fueron los días en los que creo que el resto de España se dio cuenta que aquello iba en serio, o que podía ir en serio. Fueron los primeros días que empezamos a recibir muchísimos mensajes de estamos con vosotros, muchas gracias por lo que estáis haciendo. Realmente fueron días muy, muy emotivos. Y también tengo que decir que dentro de la oscuridad de aquellos días, ¿no? Y que lo recuerdas con angustia, esos días también aparecieron ciertas esperanzas. El 6 y 7 de septiembre, por ejemplo, fueron unos días donde bueno, provocamos aquello que un periodista del País describió como filibusterismo noble, ¿no? Como todos los partidos de la oposición, incluso una parte de los comunes de Podemos en Cataluña, o sea, dos, digamos, políticos como Luis Franco Rabell y Joan Coscubiela, que eran, digamos, de una izquierda más obrerista, no la izquierda identitaria, se sumaron al constitucionalismo para defender los derechos y la democracia en el Parlamento, ¿no? Ver ese espíritu de fraternidad desde diferentes ideologías para defender la democracia en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Eso yo pensaba que no se produciría, y se produjo, y lamentablemente fue efímero, ¿no? Pero después el discurso del rey y el 8 de octubre, cuando salió, salimos cientos de miles de catalanes a la calle a defender la unidad y a defender la convivencia y la concordia y plantar cara al independentismo, también te diste cuenta que no estabas solo, y fueron días también muy emotivos en el sentido, bueno, incluso positivo, ¿no? De ver como vecinos con los que nunca habías hablado, que aquel día salían con la bandera de España debajo del brazo, y de repente ya pues era como un orgullo, un sentimiento de, pues sí, es verdad, no estamos solos, ¿no? Y eso hizo mucho daño al independentismo, porque es una batalla de la opinión internacional, que pusieron muchos millones de euros en esa batalla, consiguieron transmitir la idea de que Cataluña era homogénea,
que estaba todo el mundo a favor de la independencia, o la gran mayoría, o que por lo menos, bueno, quizás había una minoría que tampoco le importaba. Ese día yo creo que fue muy importante la imagen de las calles de Barcelona llenas. Me acuerdo que me quedé a 3 kilómetros de la... Sí, lo dices, ¿no? Lo dices, Sí, lo sí, cuentas sí. en el libro. Sí. Porque claro, llegas allí, estás 2 horas quieto sin poder moverte y digo, pero bueno, la cabecera ¿dónde está? Estaba a 3 kilómetros casi. Claro, la prensa internacional se dio cuenta también que Cataluña no era homogénea, que Cataluña era plural, que era compleja y que había una parte que no estaba dispuesta a someterse, ¿no?, al rodillo nacionalista que nos estaban aplicando en ese momento. Yo estuve en en una manifestación anterior con Pablo Planas, desde Urquinaona hasta la plaza de San Jaime, o de San Jaume, justo el día antes del 1 de octubre, por la tarde, un sábado, que llovía un poco. Fue una manifestación muy conmovedora, porque no había demasiada gente, pero se notaba que la gente estaba muy agobiada y con muchas ganas de sacar un poco la cabeza, ¿no?, ante lo que se le venía encima al día siguiente, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Me gustaría también, de todos modos, preguntarte por otro punto del que tú insistes al principio, que me parece muy interesante, que es la manifestación posterior a los atentados Sí. de Barcelona y de Cambrils, ¿no? Porque tú describes una agresividad brutal que a mí me ha recordado mucho a la manifestación aquí después de los atentados del 11M. Es decir, una ruptura total de la idea nacional, Sí, ¿no? sí. Es decir, como si el nacionalismo, que quiere unir porque se enfrenta a cosas que no le gustan, ¿no?, pero bueno, quiere unir, lo que provoca es desunión, ¿no? Y aquí Sí. pasó un poco lo mismo, pero no por parte del nacionalismo, sino por parte de la izquierda, ¿no? Es decir, hubo una voluntad de desunir radical, bestial, ¿no? Y ahí me parece que es curioso que coincidan la izquierda y el nacionalismo de una forma tan extrema de manifestación del odio, ¿no? Eso me ha llamado mucho la atención de esas páginas de tu libro, ¿no? Sí, fíjate que es además un momento en el que se supone, ¿no?, muchos politólogos y estos de psicólogos colectivos que dicen, bueno, en un momento en el que la sociedad está dividida, como ya estaba, ¿no?, en ese momento políticamente, ideológicamente, la sociedad catalana ya estaba dividida en dos comunidades y de hecho hay una cosa que intento transmitir, ¿no?, y es lo que me preocupa de lo que puede pasar en la política española, ¿no?, de cómo la política al final se mete dentro de casa, ¿no?, te afecta en la vida diaria y dejas de hacer, bueno, dejas de cenar con amigos, o bueno, cientos de miles de catalanes cambiaron sus costumbres por culpa de la política, ¿no? Y aquellos días muchas conversaciones en las cenas de muchas familias catalanas era si tenían que irse o no de Cataluña. Y muchos se fueron, que esa es otra cosa que no se ha estudiado bastante, pero hay un éxodo de catalanes que se fueron durante esas fechas de Cataluña y no han vuelto o decidieron irse. En la manifestación aquella, que es como... La pongo en el inicio del libro porque claro, es un momento en el cual se supone, como decían los politólogos estos, que cuando una comunidad está rota, solo pues, una amenaza externa o un hecho de este tipo puede volverla a unir. No pasó eso. Ese día, al menos yo me di cuenta que la ruptura ya no era política o ideológica, sino también era moral, una ruptura moral. Yo creo que muchos percibimos lo mismo, ¿no?, de que Cataluña se dividía en dos bloques y todos percibíamos que el otro bloque estaba dispuesto a todo para acabar con el otro, ¿no? Y a partir de ellas ya vienen las jornadas históricas, ¿no?, que decías del 6 y 7 de septiembre, pero todo está bajo la sombra de esa ruptura moral, de esa convicción de que el otro es capaz de todo. De hecho, el nacionalismo catalán sigue aún jugando con esa idea de que detrás de los atentados estaba el gobierno de España. En TV3 se jugó con esa idea y aún hace poco la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, también de alguna manera jugaba con esa idea. Y no son pocos los catalanes, pues bueno, que están una parte pues, todo el día ahí con TV3 y tal, que estas fake news, que esta posverdad, pues la adoptan y están convencidos de eso, ¿no? Y por eso están dispuestos y bueno, les parece bien que sus líderes pues rompan con la democracia, el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque creen que el otro es un enemigo que es capaz de cualquier cosa, ¿no? Y es algo que también vimos o vemos en la política española, por ejemplo, yo el libro lo acabo en la campaña, lo acabo de escribir justo antes de la campaña de las elecciones madrileñas del año pasado.
Y si os acordáis, el discurso de Pablo Iglesias para presentarse a esas elecciones era la derecha criminal dispuesta a matar prácticamente, ¿no? Entonces, ese tipo de discurso, identificando un enemigo mortal, criminal, en el otro lado, al final te acaba justificando acciones a ese mismo nivel, ¿no? Y acaba, como decíamos, ¿no?, dividiendo la sociedad y haciendo muy difícil después la reconstrucción o Claro, pero la concordia. ahí llegas muy lejos en el diagnóstico, ¿no? Y a mí me ha parecido muy interesante, sí, porque yo fui de los varios que fecharon en el 11M y lo que siguió después hasta las elecciones la ruptura, la quiebra de la nación española. Ahí se rompió algo muy, muy serio que no se ha reconstruido, ¿no? Entonces la contaminación del proceso catalán, ¿no?, el proceso español, ¿no?, como es el título de tu gran libro, yo creo que está en esa ruptura de la idea de nación española, ¿no? Ahí algo se rompió y desde entonces ya no se ha resuelto y entonces los ataques que sufrimos o que sufre la nación española, los españoles, los catalanes que no son nacionalistas, ¿no?, cualquier persona que no esté obcecada, ¿no?, por las políticas identitarias de este tipo, está relacionada con la ruptura de un marco grande, un marco mayor, que es el marco constitucional español, ¿no? Sí, seguramente sin una izquierda como la que nos ha tocado sufrir, ¿no?, ya, sobre todo desde Zapatero, el proceso no habría sido posible. O sea, con una izquierda constitucionalista en Cataluña, realmente constitucionalista, el proceso no habría tirado adelante de ninguna de las maneras. O sea, una izquierda que en todo momento pues eliminó la idea de España de Cataluña, ¿no? Al final, refranero, ¿no?, los ojos que no ven, corazón que no siente. Y no solo había una retirada del Estado, ¿no?, sino había una retirada de cualquier idea de España en el debate público en Cataluña, ¿no?, y sobre todo por parte de la izquierda, que ha comprado prácticamente todos los conceptos y todo el lenguaje, ¿no? Al final están las palabras, ¿no?, la clave, pues toda la mercancía del nacionalismo. Así es, porque es verdad que aunque decía Juan que el nacionalismo es algo antiguo, pero es que es verdad que ahora se alinean los planetas y de repente coinciden muchas cosas con esta izquierda de las identidades, de las emociones, de los sentimientos, del relato. Y entonces aquí de repente coge un nuevo impulso. Es que la retórica, o sea, al final la estructura del discurso es exactamente la misma, la del nacionalismo, que la de las políticas de identidad de la izquierda, como el feminismo radical. Cogemos, bueno, el ser humano es complejo, tenemos identidades múltiples, no, cogemos una sola pertenencia de las personas y la convertimos en algo beligerante y al servicio de una causa política, ¿no? Pues en Cataluña, pues no, lo que importa es que eres catalán y eso excluye el hecho de poder ser español, entonces, y además tiene que ser beligerante contra lo español, ¿no? Entonces en el feminismo radical también pasa lo mismo. Y la clave es que al final todo esto va vinculado a una estrategia de poder. Joe Biden en la campaña, cuando dice aquello de si no sabes si eres negro o no, sí, también lo dices, no, si no sabes si votar entre Trump o es que no eres yo, negro, es que no eres negro, ¿no? Allí pasa lo mismo. Si no eres nacionalista, no eres catalán, ¿no? Y en cierta manera, si no eres de izquierdas, pues tampoco puedes ser mujer, ¿no? Y esto lo escuchamos también, creo que fue Cristina Almeida también en la campaña en Madrid, ¿no? Es decir, cogen una pertenencia, la victimizan, hacen que sea excluyente de otras, pero solo puedes ser o tener esa pertenencia catalana, mujer, negro, lo que sea, si votas, si defiendes a los partidos pues, de izquierdas o los partidos nacionalistas, ¿no? Eso acaba provocando una sociedad totalmente estresada, enfrentada, que es lo que hemos vivido en Cataluña y lo que ha pasado también pues, en otras sociedades, ¿no? Cuando se ha entrado en esta lógica política, ¿no? de división y de poner, ¿no? la identidad al servicio de proyectos políticos. A lo que se suma también una sociedad que está, es verdad, moralmente pues, ignorante o pasota, tanto es verdad en Cataluña como en el resto de España, ¿no? Y quizá eso, por ejemplo, en este caso Pedro Sánchez también lo ha sabido leer muy bien, ¿no? Sí, bueno, al final también hay una crisis moral que facilita todo esto, ¿no? La libertad y la democracia no solo se sustentan porque esté escrita, ¿no? en un papel, en una ley, en una constitución,
sino también porque hay unas virtudes cívicas, porque hay una responsabilidad, cuando ya tratas al otro como a tu vecino, como el enemigo, no ya un adversario, sino como el enemigo, ¿no? Como se trataba en Cataluña, ¿no? El vecino era el enemigo y se señalaba y se trataba de expulsarlo de la comunidad. Claro, se rompe todo, ¿no? Es muy difícil mantener una democracia, unas instituciones que defiendan la libertad cuando la cultura está por la división, por la ruptura y por la justificación de lo injustificable. Cuando uno mismo tampoco valora su propia libertad. Por ejemplo. ¿No? Que ahí vamos un poco también al final el del capítulo, ¿no? El problema, claro, el problema de Cataluña al final era un problema de libertad. El nacionalismo odia o es contradictorio con la libertad. Al final el nacionalismo que quiere una sociedad homogénea, una sociedad que justifique, ¿no? Una comunidad homogénea que justifique pues, la creación de un Estado, ¿no? Ven el mundo pues, como comunidades totalmente homogéneas cuyos perímetros deben coincidir con los Estados. Para conseguir esa comunidad homogénea, ¿qué hace? Pues eliminar la libertad, eliminar todos los elementos o todos los pilares de la libertad, como pues, el pluralismo. No respeta al que piensa diferente, intenta totalizar la sociedad civil. Todas las asociaciones de la sociedad civil catalana, colegios profesionales, universidades, el Barça, todo tiene que tener como fin último esa causa política, ¿no? El nacionalismo, la independencia de Cataluña. Sí, también es otra cosa muy interesante de tu libro, es la coincidencia del Prusés con el auge de la palabra regeneración en España, ¿no? Palabra que yo odio y siempre he odiado, me ha parecido detestable. Y además, tú lo describes muy bien porque tomas de Niall Ferguson el concepto de degeneración, y en realidad la regeneración es una degeneración de la democracia y de las naciones en sentido estricto, ¿no? Porque falta de sociedad civil, ausencia de imperio de la ley, descontrol, es decir, las varios síntomas que permiten hablar de cómo degenera una sociedad democrática liberal son precisamente los banderas de la famosa regeneración, cuyos líderes están prácticamente todos ya en la calle, ¿no? Pero sí, bueno, indito. Eso también me parece muy interesante porque además permite comprender el nacionalismo desde una perspectiva muy amplia, ¿no? De la que tú has aludido, ¿no? El caso catalán no es un caso solo catalán y está incluido en España, y el caso español tampoco es un caso único, ni muchísimo menos, ¿no? No, seguramente, no sé si utilizo esa expresión, pero al final es un laboratorio, ¿no? Cataluña, de algo que está pasando en todo Occidente, ¿no? Quizás allí pues hemos sufrido estas dinámicas políticas más de lo que una sociedad puede digerir, ¿no? Porque ya no solo el independentismo, sino también pues somos pioneros en una extrema izquierda, ¿no? Como la de Colau, que cuando se juntan en la misma plaza San Jaume, ¿no? Que decías, estos dos fenómenos políticos... Es muy teatral, están muy bien escenificados. Claro, la decadencia es inevitable, ¿no? Y una decadencia no dulce, sino amarga, una decadencia... Y además, fíjate que esta idea de decadencia, las sociedades, yo creo que cuando están en decadencia no se dan cuenta, ¿no? Es algo progresivo. Y, en Cataluña se ve ya. Los que vivimos en Barcelona la vemos, la percibimos en el día a día, esa decadencia. Desde la suciedad de las calles al cierre de los comercios, a la tristeza ambiental, esto se percibe. Y más si coges el AVE y vienes a Madrid y vuelves y el contraste con un taxista, por ejemplo, cuando estás, el contraste es enorme. Es verdad, sí. Es verdad que hay esa tristeza, es verdad. Sí, vas a Barcelona y lo notas, la gente te habla de depresión, literalmente. Sí. Es increíble cómo dinámicas políticas consiguen que sociedades prósperas, como era la sociedad catalana, Cataluña se vivía muy bien. Que se ha empobrecido. El día antes del Procés se vivía muy bien. Hay un periodista que dice, bueno, es que nos aburrimos, ¿no? de ser felices y de estar bien e iniciamos el Procés pues, para animarnos. Bueno, hay mucho de infantilismo en el Procés, muchísimo, y sigue habiéndolo. El Parlamento catalán es
Sí, haces una buena descripción de los políticos modernos, ¿no? Infantiles, narcisistas. La palabra narcisista es una palabra que sale mucho. Y también corresponde bien a la nueva política que iba a salvarnos, ¿no? Gente, varones, muchos de ellos, aunque no siempre, pero que les gusta mirarse en el espejo y se encuentran bien. Sí, sí, hablo del populismo de los narcisos en dos sentidos, ¿no? El narciso, los líderes, un Artur Mas, un Pedro Sánchez, un Pablo Iglesias, son narcisistas puros de manual. O sea, todos los líderes del procés, sobre todo los últimos, son también muy narcisistas, pero también después juegan con el narcisismo de una parte de la sociedad, ¿no? Es decir, tú eres el pueblo, sí, claro bueno y tal, pero Cataluña seríamos los mejores del mundo si no fuera porque España nos oprime y no nos deja crecer, ¿no? Entonces, esta manera de alimentar el ego, ¿no? Claro, entonces cuando hay un narcisismo irresponsable como el que vivimos y se suprime el individualismo responsable, la responsabilidad individual, porque todo es culpa del otro, es lo que decía antes, la decadencia ya es imparable. Yo le iba a preguntar si volvería a la política. Bueno, ahí sigo de manera más, digamos, entre bambalinas, ¿no? Sí. Pero lo que más me gusta es escribir, y yo creo que la experiencia del procés, aunque personalmente fue dura al final, porque pues hay muchas rupturas y emocionales y con amigos y tal, desde el punto de vista de un politólogo, sé que esto de politólogo no está muy bien visto, pero no, la verdad es que no. Pero era tremendamente interesante, o sea, ver cómo se estaba construyendo una nación desde la política, ¿no? Al final, aquellos días, pues uno hace un doctorado en relaciones internacionales, en derecho constitucional, en comunicación política, en psicología de las masas. Aquellos días realmente, desde el punto de vista de una persona que quiere aprender, fueron muy interesantes. Ahora, el estrés, el desgaste personal también existió. Hay frases muy buenas en el libro, por ejemplo, hijos de una burguesía sin virtudes burguesas, los cuperos, es decir, los de la CUP, son revolucionarios sin solidaridad, que es una buena frase, pero aparte del contenido me gustaría hablar de la frase en sí, es decir, es un libro bien escrito, con soltura, con rápido, se lee muy bien, supongo que eso lleva detrás un ejercicio largo y complicado, ¿no? Pero a ti te interesa la retórica, ¿no? Te interesa has dedicado tiempo a la reflexión sobre el discurso para convencer, no para machacar al adversario, sino para dar argumentos, ¿no? Bueno, aparte del retrato tan duro de Cataluña y de España, pues existen libros así, ¿no? hay esperanza. Bueno, yo creo que sí hay esperanza, y sobre todo viendo a los jóvenes en Cataluña. Es verdad que, bueno, si sufrimos esta burguesía sin virtudes, no hay burguesía en Cataluña, hay élite económica, pero no hay burguesía, ya no hay. El otro día en un debate en Fomento del Trabajo, en la patronal catalana, se preguntó, había 3 personas, pues, supuestamente de la burguesía catalana, se les preguntó qué ha aportado a Cataluña en positivo la élite económica o la burguesía en el siglo XXI, ¿no? En los últimos 22 años nadie supo responder. Era, pues, bueno, Spanair, la no ampliación del aeropuerto, el silencio ante el procés, realmente no ha aportado nada en positivo al debate político en Cataluña en los últimos... La intelectualidad ya no te digo. Y, bueno, claro, el proceso al final se nutre de toda una clerecía de intelectuales, periodistas o pseudo, ¿no? Intelectuales. Pero decía que sí que tengo un punto de esperanza o de optimismo con los jóvenes. O sea, los jóvenes han desconectado del independentismo, incluso desde un punto de vista estético. Ya lo ven como... Eso es muy importante. Es la clave. Muy importante. Clave. Es como ven algo ya del pasado, bueno, ese que está todo el día viendo TV3 y tal. Y, qué bueno. Claro, la gente que ha vivido los 10 años del procés de manera intensa, gente más mayor que, bueno, es que claro, fueron a muchas manifestaciones, hay gente pues, que llegó a hacer procesiones, ¿no? con conos amarillos en la cabeza y tal. Ese desgaste que tuvieron... O sea, que el sistema educativo... Hacer el ridículo durante tanto tiempo... ¿El sistema educativo catalán ahí ha sido un fracaso o qué? Sí. ¿Adoctrinamiento? Sí.
ha sido un fracaso, no ayuda al conocimiento, ni ayuda a la prosperidad, ni ayuda a que tengan más oportunidades los jóvenes catalanes. Pero sí que es verdad que no han conseguido que los jóvenes de ahora, sí los de hace una década, sí, que se sumaron al proceso, pero los de ahora no se suman, lo ven como algo caduco. El 30-40% de los jóvenes que eran independentistas en el área metropolitana de Barcelona, en los últimos 5 años han dejado de serlo. Eso es muchísimo, 30-40% han dejado de serlo. Esto pasa en la área metropolitana y después esto se extenderá en el resto de Cataluña. Son más críticos, ven que sus líderes pues, les han mentido. Esto de la Unión Europea, pues, cuando pues, les importa. La fuga de empresas les preocupa. O sea que hay entre los jóvenes una ruptura con todo lo que fue el relato independentista, y ahí hay cierta esperanza. Esperemos que no acabe en otro tipo de en la extrema izquierda, ¿no? Vamos a conseguir que, claro, que estén bien encauzados. Pero... O sea, los la jóvenes son más adultos que los adultos, ¿no? Otra frase que es buena es la de que el rey trata a los catalanes como adultos, que es una cosa que se ha dicho poco. Es que fíjate aquellos días políticos, en principio serios, ¿no? Y trataban como niños a la sociedad. Era el discurso aquel de podremos comer helados todos los días, pero era cada día. Eso les decían en Corea del Norte también. Bueno, Sí. estéticamente había mucho de norcoreano en algunas manifestaciones. Corros de la patata y eso. Todos con la misma camisa, con los mismos eslóganes, los mismos cánticos. Después la manifestación del 8 de octubre fue todo lo contrario. No sé si estabas allí, José María, sí, pero era caótica, claro. Cada uno iba a la suya y no. Pero bueno, allí se respiraba libertad, ¿no? Sí, eso era la Cataluña, tal como es Cataluña, y podía ser perfectamente, ¿no? Si no estuviera agobiada por el izquierdismo y por el nacionalismo, ¿no? Sí. Así es. Pues Juan Milián, El proceso español, muchísimas gracias y enhorabuena por este libro. Te esperamos por aquí. ¿En qué estás? Bueno, vamos a hacer algo parecido al proceso, ¿sí? sobre la derecha y sobre también esta fractura, ¿no? Esta fragmentación que ha habido en la derecha europea y también americana, ¿no? Occidental. Los guiones es que se escriben, ¿no?, solos, ¿eh? Sí, en este caso sí. Muchas gracias, Juan. Enhorabuena por el libro. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, José María. No, gracias a ti. Gracias a todos por estar ahí.